primera pregunta y respuesta. Necesariamente tienen 2 minutos en total para que ustedes lo administren. Evidentemente es ideal que puedan hacer una primera pregunta corta para que después puedan conversar. Seguimos entonces, según el sorteo, con José Antonio Kast, que le pregunta a Eduardo Artés. Profesor, don Eduardo, algunos de los aquí presentes dicen que la delincuencia hay que tratarla con amor, con diálogo. Hay otros, dentro de los cuales yo me encuentro, que creemos que a la delincuencia hay que aplicarle la ley y la Constitución, el reglamento de la penitenciaría. Y yo veo que usted comparte algunas cosas con la candidata Janet Jara en temas de lucha de clase, en temas del socialismo real. Entonces, le quisiera preguntar si usted estaría por aplicarle la ley dura a los delincuentes, o el amor, o el diálogo. Bueno, usted sabe que, porque lo conoce, Hitler llegó también por vía electoral, ¿no es cierto?, al poder. ¿Ah? No hay problema. ¿Usted en esa época había nacido? ¿Ah? ¿En esa época había nacido? No, y usted también habla de Jesucristo y tampoco había nacido usted cuando estaba él. Así que no se meta ahí porque se meten en problemas. En primer lugar, claro que tiene que haber una mano muy dura con los delincuentes. Pero otra cosa es dejar las causas por qué se produce la delincuencia. Por lo menos en una parte importante. La delincuencia, el narcotráfico, hoy día fundamentalmente el narcotráfico, le viene en beneficio de las políticas injerencistas de Estados Unidos, que juega el mismo papel que ISIS o el Daesh en Asia Occidental, de desestabilizar los gobiernos, recolonizar, como se llama la zona. En eso estamos. Entonces, ¿cómo tú vas a atacar solamente a balazo la delincuencia? No va a crear empleo, no vas a mejorar la educación, el deporte. ¿Qué vas a hacer? ¿A balazo limpio? Por favor. Yo creo que está en otro mundo, ¿no? Aplicarle la ley dura a los delincuentes. Se acabó el tiempo. Muchas la gracias. ley. A continuación, muchas gracias, candidato. A continuación, Janet Jara le pregunta a Harold May Nichols. Muchas gracias, Harold. Bueno, tuve la oportunidad de conocerte cuando organizaste los Juegos Panamericanos. Creo que eres un líder importante para el país y que hoy día en este debate has puesto temas bien centrales. Hoy día es el Día Mundial contra el Suicidio. Me gustaría saber cómo relevarías tú la salud mental en el país, sobre todo pensando en las actuales generaciones de jóvenes, niños y niñas. Bueno, ese es un tema que evidentemente me preocupa y muchísimo. Siendo padre de 5 hijos y 5 varones además, es un tema que siempre está rondando, es un tema duro, durísimo. Hemos perdido un poquito el norte ahí, nos hemos preocupado de otros temas de la medicina tan importantes, pero este lo hemos dejado a lado. Yo creo necesariamente que tenemos que volver a invertir en todo lo que es salud mental. Nosotros hicimos una propuesta de tratar de invertir el 5% de lo que se invierte en salud, de acuerdo a unos estudios que tenemos de la OCDE. Nos maltrataron, entre comillas, por eso nos dijeron que eso era falso, que la OCDE nunca lo había propuesto. No importa, tenemos que invertir más en salud mental. No es sano que un joven no quiera seguir viviendo. ¿Y tú qué rol le asignas en esto a lo que ha sido tu experiencia de vida, ¿no? En torno a los temas formativos, deportivos también. Bueno, yo soy un convencido que la única manera de realmente luchar contra la inseguridad, la delincuencia, es robándole la esquina a todos los delincuentes. ¿Cómo le roban las esquinas? Con deporte. ¿Con deportes cuáles? Donde queman energía estos jóvenes de 12, 13, 14 años. El box, el karate, el judo, levantamiento de pesas. Deportes que te hacen quemar energía y que cuando quieras salir a hacer las maldades ya no puedes porque no te puedes mover. Yo soy un convencido de eso y es la única manera de recuperar la esquina y además estoy convencido, vamos a sumar grandes deportistas que van a ser ídolos de nuestra juventud y un ejemplo. Lo comparto, muchas gracias. Muchas gracias, candidatos. Ahora Eduardo Artés le pregunta a Franco Parisi. Franco, si yo viviera en la República Popular China y viniera cada cierto tiempo, en tiempo de elecciones a Chile, sería acusado seguramente por la prensa hegemónica de agente del comunismo internacional. Tú vives en el vientre de la bestia, vives en Estados Unidos.
¿ya? Y estás de acuerdo inclusive con regímenes tan desdenables como la entidad sionista que ocupa las tierras palestinas, o sea, Israel, ¿ya? O pues estás de acuerdo con la masacre que allí sucede. Dime, ¿podría alguien pensar que tú eres agente de la CIA? Cualquier persona puede pensar lo que quiere. Yo creo en la libertad. ¡Viva la libertad! Si usted viaja a China frecuentemente, bienvenido sea. Yo creo que las cosas se demuestran haciendo el camino. Yo ayudé a formar un partido político y no sé ser un candidato. Es difícil. Es más fácil ser candidato independiente sin faltarle el respeto a ustedes. A ver, pero déjeme, pues, sí, pero hacer un partido político... Es una atrapa a todos tu partido, ¿no? Una atrapa a todos. Lo que estoy diciendo es una falta de respeto a los 37.000 miembros del Partido de la Gente que sacan la mugre, haciendo reuniones en la noche, preocupándose del futuro de Chile y no solamente llegando a una candidatura. Yo lo invito a que haga un partido. Patrocinio sacamos nosotros. Yo le digo, más sacó, cuidado. Haga un partido político, porque uno tiene que ser más que la persona. Mire, yo soy profesor, yo hice el camino largo, Instituto Nacional, la Experimental San Fuentes, Escuela Militar, Universidad de Chile, doctorado, porque yo creo en el camino largo. Y creo que hay que ayudar a la gente. Más de 15.000 alumnos estudiaron conmigo, muchos de ellos en puestazos. Gente que los sacamos y los ayudamos a que le ganaran al sistema. ¿Por qué no vives en Chile? Cuéntame. Porque necesito trabajar. Acá me coartaron el trabajo, la seguridad, todo. Por decir la verdad. Y la verdad, ¿sabe cuál es? Que la izquierda y la derecha se han tomado el poder en tiempo. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Artés y Franco Parisi. Los 2 minutos de Harold May Nichols para conversar con Johannes Kaiser. Muchas gracias. Candidato Kaiser, desde 1828, cuando se creó el primer colegio para señoritas en Chile, hasta 1934, cuando votaron por primera vez en una elección municipal, siempre las mujeres lucharon por sufragar, por votar. Usted en una declaración en el año 2021 cuestionó ese derecho. Me gustaría saber entonces qué rol le asigna a la mujer en nuestra sociedad. En primer lugar, lamento que no haya comprendido bien la declaración. No, yo la escuché. No, pero déjeme a mí responder. Si al final a mí me toca responder, usted pregunta, yo le respondo. Eso funciona en el sistema. Mire, lamento que no haya comprendido bien la declaración cuando la gente vota en contra de su propio interés, que era el caso de una elección en Alemania donde votaron de nuevo por los partidos que estaban a favor de la inmigración masiva, donde se produjo del 2015 al 2016, la noche de Navidad, una masa de violaciones y de ataques sexuales. Yo viendo el resultado dije, bueno, oye, entonces uno se pregunta si el derecho a voto fue una buena idea, pero no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver en general. Vote por lo que a usted le conviene, señora. Vote por quienes le hacen sentido y por quienes defiendan efectivamente sus derechos. Y eso, lamentablemente, muchas veces no pasa porque, don Harold, la gente piensa con mentalidad de equipo de fútbol. Entonces no importa si su equipo está jugando realmente como muchas veces piensa con mentalidad de equipo de fútbol. Entonces no importa si la señora Jara está jugando pésimo o el señor Boric está jugando pésimo y está metiendo puros autogoles, porque al final es mi equipo. Y como es mi equipo, me tengo que poner la camiseta y bueno. Mire, al final, don Harold, la pregunta que usted me estaba haciendo, nosotros tenemos todo nuestro programa de gobierno, que por lo demás no lo hicimos en 3 segundos. Lo tenemos en torno a transformar a Chile en el mejor país del mundo para ser mamá, respetando todos los derechos de las mujeres. Se acabó el tiempo. A continuación, Franco Parisi le pregunta a Evelyn Matei. Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera. Lo investigaste. Le interviniste el teléfono. Lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet. Y cuando no era rentable y productivo políticamente, sí, Franco, lo traicionaste. Franco, solo... déjame terminar. Solo para recordarle que sus equipos llegaron a un acuerdo de utilizar solo apuntes personales. Ok, es un apunte personal. Su equipo participó en la reunión y termino inmediato. Norma para todos. Solo me gustaría recordárselo. Evelyn, cuando después de un tremendo esfuerzo logramos ganar el rechazo a la pésima constitución, primera constitución de Loncón, tú y tu partido político se fueron a arrodillar en frente de Boric para un segundo proceso constitucional traicionando a Chile.
¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la tradición que viene ahora? La verdad es que no es una pregunta, ¿no? Todos los chilenos se habrán dado cuenta que básicamente han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá. Pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres. A las mujeres las trata especialmente mal. Entonces yo lo que quiero señalar es que soy una candidata en que los chilenos me conocen y sí he tenido errores, sí me he equivocado, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra. Y nos quisimos enormemente y lloré cuando murió y ahora su familia me acompaña, porque ¿sabe qué? Ambos nos dimos cuenta que nos habíamos equivocado, eso es humano. Lo lindo es que nos pudimos poner de acuerdo y volver a armar una relación. Y eso es lo que quiero para los chilenos. Que a pesar de los problemas que tuvimos y que todavía están en nuestro ambiente, ¿no es cierto?, con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo. Tiempo. Muchas gracias, candidatos. Ahora, Johannes Kaiser le pregunta a Marco Enrique Sominami. Marco, bueno, es tu quinta elección. Supongo que ya tienes un programa político articulado. Muchas veces te has definido como más bien socialdemócrata, más que otras cosas. ¿Cuál es la diferencia que tienes entre tu socialdemocracia y la socialdemocracia de la señora Jara? Gracias, Johannes, por la pregunta. Yo creo, y es que esa es la gran diferencia, es que no se puede renunciar, como lo hizo la socialdemocracia europea o como lo hace este gobierno, a la protección social y a una globalización que defienda la patria soberana. Yo creo en soberanía económica. Por ejemplo, Huachipato se abandonó un poco por tus ideas, Johannes, que es la idea de entregarla al mercado, que en el fondo los chinos, todo el mundo se compre todas nuestras empresas. Yo a Huachipato, a diferencia de la ministra y de su gobierno, yo habría intervenido. Por eso propongo un fondo mineral, con el exceso de eso vamos Tienes 3 millones de personas en lista de espera. ¿Habrías gastado la plata para las operaciones en Huachipato? Me corresponde responder. Sí, por supuesto. Y entonces, agradeciendo de nuevo tu pregunta, yo creo exactamente lo contrario de ti. Creo en el patriotismo, creo en la patria económica y creo exactamente que el Estado debe haber protegido Huachipato. Es más, quiero crear 3 polos en Antofagasta, en Magallanes y en Biobío del acero verde y el hidrógeno verde. ¿Cómo se hace eso? Con la patria soberana. Reindustrializar a Chile como lo hacen todos los países, incluso el que te gusta a ti, que es Austria, por decir algo, Alemania, Francia, ¿qué están diciendo? Van a reindustrializar. Europa se dio cuenta de su enorme error de la socialdemocracia, como la de ahora, como la de este gobierno, que se entregó al mundo. Hay que proteger su industria. Teníamos laboratorios, renunciamos a ellos. Teníamos acero, renunciamos a ellos. Teníamos textil en el Longotoma, en La Ligua y en Tomé, renunciamos a ellos. Y ustedes, la derecha, que hablan tanto de patria, usan la bandera hasta el infinito, entregan todo nuestro poder económico o a sus amigos oligarcas o a los chinos. Yo creo al revés. Patria soberana tiene algo que ver con Caracas, me suena. No, tiene que ver simplemente con lo contrario que ustedes hicieron en dictadura, que ustedes apoyan. Fue entregarle a sus amigos la economía de Chile. Ustedes le entregaron a sus amigos la plata a los chilenos. Muchas gracias, candidatos. Ahora, Evelyn Matei le pregunta a José Antonio Kast, tiene sus 2 minutos. Verdad. José Antonio, nosotros estudiamos harto porque yo quería cortar mucho más que los 2.000 millones de dólares y vimos que no era posible. Entonces me encantaría si le pudieras explicar a los chilenos cómo llegaron a los 6.000 millones de dólares de recorte, porque eso finalmente tiene que ser recortando también beneficios sociales. Si pudieras, por favor, contarnos. Sí, muchas gracias, Evelyn. Nuestros diputados en el Parlamento en la última discusión de presupuesto presentaron una indicación para rebajar 5.000 millones de dólares el presupuesto de la Nación. Desde Chile Vamos se opusieron y solo se rebajaron 700 millones de dólares. Hay un estudio que hizo el CEP, Centro de Estudios Públicos. Quizá era porque no se podía. Hay un estudio del Centro de Estudios Públicos donde tú estuviste con Sturzenegger, el ministro de Milei, donde él explicó cómo lo hizo en Argentina. Fue muy claro, muy directo. Y el CEP elaboró un estudio donde habla de los 6.000 millones. El Consejo Fiscal Autónomo también planteó 5.000 millones y ahora ya está planteando 6.000 millones. No, 2.000. Perdón, el Consejo Fiscal planteó 2.000 millones
Y tú estás planteando 6.000 en 18 meses. Sí, el comité asesor, donde hay representantes de distintas corrientes políticas, también planteó algo de 2.000. El programa Puente, donde está Klaus Schmitz-Hebel y otras personas muy destacadas, han señalado cómo recuperar la productividad, cómo recuperar la inversión, cómo hacer una rebaja tributaria para la competitividad. Y con mayor inversión va a haber mayor crecimiento, mayor empleo, con la rebaja tributaria se va a lograr. Mi pregunta fue otra, José Antonio. Dime. ¿Vas a cortar beneficios sociales o no? Porque yo no pude hacer más de 2.000 millones. Nosotros vamos a cortar a los operadores políticos, que tú también, y me alegro que Marco dijo que iba a cortar no 10.000, como dije yo, 50.000. Bueno, esos son muchos millones de dólares. Vamos a terminar con las licencias falsas. Dorothy Pérez lo hizo con el mismo equipo. Se acabó el tiempo. Muchas gracias, candidatos. Gracias. A continuación, Marco Enrique Sominami pregunta a Janet Jara. Ministra, gusto verla porque no la conocía. Usted encabezó junto al presidente Boric el mayor fracaso de nuestra historia, que es el plebiscito constitucional. Usted era ministra del Comité Político. Perdimos 62-38. A su vez, en todas las encuestas, después de 4 meses de una campaña jovial que usted ha encabezado, lo que ha pasado es que toda la encuesta indica que usted pierde en segunda vuelta. En sus ausencias, como se lo recriminé y lo trato de hacer ahora, créame, mirándola a los ojos, sin violencia, sin pesadez, de verdad, sinceramente. La narrativa de derecha, como usted ve, su ausencia, lo que ha hecho es que se desataron los lobos. Perdón que les diga lobos, disculpe. Jurassic, no sé cómo decirle. Se desataron, están sueltos, dicen cualquier cosa. Y fue un debate solo, porque usted no quiso ir, que no eran los empresarios, son los industriales en TVN, televisión pública. Y yo tuve 20% del tiempo, 80% para que dijeran sus salvajadas. Entonces, la pregunta es abierta y fraterna. ¿Cuál es su estrategia? Gracias, Marco. Lo primero que te quiero decir es que yo sí te conocía, porque como has tenido varias aventuras presidenciales, era inevitable conocerte y te valoro mucho porque sé que eres un hombre de izquierda y que quiere lo mejor para este país, al igual que yo. Muchas gracias. Fíjate que no fui a ese debate, no porque no quisiera, es que desarrollé una estrategia que tiene que ver no con rechazar los foros empresariales, sino que en ponerle un poco de equilibrio a esto. Porque lo que ocurre es que la gente de las regiones no tiene las capacidades que tienen los grandes foros, incluso los canales de organizar diálogos. Y me parecía importante poder estar en regiones. Y lo que yo he visto es un país que requiere sanar sus heridas. Es un país que requiere, a pesar de todas las diferentes que somos nosotros, somos igual que una familia, no todos se quieren igual, pero no por eso se deja de ser familia. Entonces requiere soluciones. Y mi propuesta al menos es poner a disposición mi capacidad de gestión y mi experiencia también y mi trabajo de calle. Creo que puede ayudar. Por cierto, lo digo humildemente porque nadie es perfecto ni se sabe todas las respuestas. Pero sí creo que puedo contribuir en eso y mi trayectoria de alguna forma lo ha demostrado. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esto estamos cerrando estos diálogos cara a cara. Termina este segmento, vamos a hacer una breve pausa comercial y a la vuelta cada uno de los candidatos va a tener 1 minuto para dirigirse al país en el cierre de este debate Chilevisión 2025.